ahora con su familia y con su abogado Felipe Olea. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, queremos saludar, en este caso está su abogado a mano izquierda, Felipe Olea, y a mano derecha, si no me Sí, equivoco, está su padre Claudio Olea. ¿Sí? ¿Estoy bien? Claudio Uribe, Uribe. perdón. Claudio Uribe. Sí, él, Bueno, queríamos preguntarle en así este es. caso a la familia, a don Claudio, si nos pudiese relatar un poco de este accidente, cómo supieron ustedes, los llamaron de parte de la compañía, cómo ha sido, cómo fue ese fatídico día. Chuta, es bien doloroso comentar ese día porque imagínense que después de 3 horas que mi hija falleció, fuimos las últimas personas que nos comunicaron que le había pasado algo a mi hija, pero no nos dijeron qué. Entonces, imagínense, llegar a un lugar donde mi hija había fallecido, que ya habían retirado su cuerpo, nosotros fuimos las últimas personas que llegamos con mi señora. Mi señora llegó como media hora después. Yo llegué, fue a buscar a mi hija y me fui al jardín, donde Claudia perdió la vida con ese fatídico montacarga que irregularmente estaba puesto ahí, sin ninguna mantención, sin ninguna prevención de riesgo, nada, no le hicieron ni una inyección a mi hija. Mi hija ya me había comentado que esa máquina estaba fallando. Entonces, para nosotros es muy doloroso. Y como le comentaba, nosotros fuimos las últimas personas que nos llamaron. Yo, eso digo, estaba la PDI, Carabinero, la ambulancia, bomberos, todo estaba bien que estuvieran todos ellos, pero había gente que no debía haber estado ahí. Estaba gente de Santiago, de Alicervi, y no sé cómo ellos llegaron primero que nosotros. Estaban los del sindicato, que tampoco ellos tenían, ellos tenían que haber llegado mucho después. Nosotros fuimos los últimos en llegar ahí. Entonces, rabia que nosotros hemos tenido como familia, que fuimos los en llegar. En este caso, Ya, ¿quién los llamó a ustedes para avisarles? no se identificó, pero parece que era una persona de la PDI. Ya. Y cuando Dijo, llegaron a ahí mí me dijo, finalmente, ¿qué información, quién los recibió? ahí ya nos dijeron que mi hija había fallecido, que le había caído el montacarga, que le había aplastado su cabeza y ya ahí quedó la escoba en nuestras cabezas. Ahí ya, no sé, hasta reaccionamos un poco mal porque a sabiendas que eso estaba malo, mi hija haya perdido la vida, fue muy doloroso. El Claro. momento es muy chocante y no para recordarlo ninguna experiencia, es una experiencia muy mala, muy, muy terrible. Me imagino. ¿Y don Claudio, su familia, quién la compone? Tengo a mi señora Teresita Becerra, a mi hija mayor, Yasmín Uribe, y a mi hija menor, que es Antonia Uribe. O sea, Éramos sus 5 tres, integrantes, claro. claro, sus tres Mi hija hijas. entera con proyectos de vida, quería salir, quería estar de vacaciones, quería hacer una casita al lado, se estaba haciendo una casita al lado de nosotros, tenía proyectos de vida, le truncaron todos sus proyectos. Ella tenía ganas de ser mamá, ah, todavía no tenía pareja, nada, ni una cosa. Ella era de la casa del trabajo, una niña buena, sana, muy, muy linda, una niña llena de valores. Don Claudio, y en este caso, bueno, ¿cuánto tiempo llevaba su hija trabajando para Liservice? Mire, le voy a contar. Mi hija, cuando postuló, salió postulada a la escuela Salesiano Ya, y empezó a trabajar ahí en la escuela Salesiano. Y resulta que una otra trabajadora que trabajaba en ese jardín pidió un cambio y cambiaron a mi hija a ese jardín. la Y trasladaron. la trabajadora del jardín se quedó en el puesto donde ella había postulado para quedarse. Ya.
Y bueno, ¿y Bueno, cuánto y alcanzó ahí a trabajar? ya Sí, había eso, ¿cuánto pasado, alcanzó a trabajar ella? ahí alcanzó a trabajar como, no sé, unos 6 meses parece, una cosa así. Ya. 5 o 6 meses, Y usted dice que algo así. previamente su hija le decía que habían anomalías ahí. Sí, mucha anomalía. Fuera de lo que tenía que de repente recorrer de un colegio a otro buscando la comida para los niños. Y además también gastaba de su bolsillo, no sé, zanahoria, papa, limones, O sea, no cosas llegaba que todo eran el para el día siguiente. racionamiento. Chuta. Claro, no llegaban, no le llegaban todas las cosas que tenían que llegar a, como para el día, para recibir a los niños. Ah, qué terrible. Los Oiga, niños, cuando sí, y mi don hija Claudio, llegaba, bueno, y esto, ¿cómo fue, cómo era la relación con sus otras compañeras de ella? ¿Ha tenido acercamiento con otras compañeras que a lo mejor habían denunciado las mismas cosas? ¿Era algo que sabía el sindicato? yo creo que aquí se hicieron los lesos, ¿no? Porque aquí todos sabían. Porque mi hija a la supervisora que estaba a cargo de ella, le comentaba que eso estaba malo, que estaba fallando, pero no hacían nada, no hacían nada, se hacían los tontos nomás. Igual hay responsabilidades también de la directora, porque la directora si sabía que eso estaba malo, ella tenía que haberse puesto firme y haber dicho ya chiquillas, no, dejen de funcionar en esto y háganlo del segundo piso al primer piso por la escala nomás. Y no se hubiesen evitado ese dolor tan grande que nos hicieron a nosotros. Porque ellas sabían que ese aparato estaba mal y que no se le hacía. Imagínense, 7 años y sin ninguna mantención. Chuta. Para ver también eso Entonces, queremos hablar e integrar también al abogado, a Felipe Olea, para ver también las responsabilidades de este caso. En este caso, Felipe, preguntarte cuando recibes este caso puntualmente, ¿cuáles son las primeras diligencias que haces o averiguaciones? Hola, buenos días. Bueno, primero saludar en este caso a todos quienes nos están viendo. Muchas gracias, doña Claudia, por el contacto. Le agradezco bastante la pregunta, porque efectivamente de este hecho nacen distintos tipos de responsabilidades. Por una parte, se han seguido las responsabilidades de carácter, en este caso administrativas, que han sido parte de la tanto Dirección del Trabajo como también de la misma Seremi de Salud, pero por otra parte también está la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público, ya a raíz de la denuncia que se generó por Carabineros al momento de contratar el fallecimiento de la trabajadora, pero también después por la querella que posteriormente presentó la familia. Y así también, por una línea paralela, en este caso, pero que no se conecta directamente, también hay acciones laborales presentadas frente a los juzgados laborales de Valparaíso, buscando que este próximo martes 29, las empresas involucradas, esto es la dueña del jardín infantil que se integra, y también en este caso la empleadora directa que es el ICERVI, exhiban todos los contratos que nos van a permitir, en este caso, conocer la relación que existía, la estructura de funcionamiento entre ambas entidades, pero lo que es principal, si existieron o no medidas de capacitación para que en este caso doña Claudia utilizara este montacargas y también cuál era el grado de mantención. Nosotros ya sabemos por los informes de policía e investigaciones que el montacargas desde que se instaló hace más de 7 años atrás no tuvo jamás una mantención. Y eso efectivamente para nosotros ya es un hecho capital que demuestra la grave negligencia. Evidentemente, en materia penal, retrocediendo un poco, lo que nosotros aspiramos es que finalmente se formalice al gerente de operaciones, al ICERVI y a las personas involucradas, porque creemos que acá hay una negligencia tan grande que el fallecimiento de doña Claudia Uribe no puede quedar impune. Y esto, doña Claudia, permítame extenderme un poquito más, sé que he hablado harto, pero No, no, está bien. Es que nos... lo que pasa es que justamente en estos casos, Felipe, es súper importante establecer responsabilidades, porque yo creo que acá hay tres entes y finalmente alguno tiene que hacerse cargo. Así es, y lo importante de esta situación es que efectivamente, doña Claudia, estamos viviendo un tiempo dramático en nuestra región. Usted ha sido testigo, como hace una semana atrás, falleció un nuevo trabajador en el puerto de Valparaíso. Pero este lunes pasado, también me imagino que pudo hacer el seguimiento de prensa,
En el puerto de San Antonio se formalizó a unos gerentes de operaciones por el fallecimiento de un trabajador portuario el año 2021, falleció otro en marzo del 2023. Aquí en Valparaíso en estos últimos años hay dos fallecidos y además tenemos en este caso el fallecimiento de doña Claudia y otros trabajadores. Entonces nos parece que realmente existe una desprotección en el mundo del trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, porque, chuta, los empleadores no toman todas las medidas de seguridad, se genera un accidente, fallece una persona y ¿quién paga? ¿Quién paga? Discúlpeme lo coloquial, pero paga Moya, no paga nadie. Y en este caso, hasta ahora la familia ha recibido algo, algún, alguna indemnización, se ha podido establecer algo Nada, más. ¿por qué? Y nada, y si lo voy a explicar, porque en realidad todos que nos están viendo y escuchando, a todo el público del matinal, esto es algo importante que lo conozca, tanto por en horas, o sea, uno espera que jamás en realidad tengan que pasar por algo de esta naturaleza, pero lo cierto es que son datos que son interesantes de manejar. En este tipo de accidentes generalmente los empleadores intentan llegar a acuerdos rápidos por alguna suma de dinero, pero a cambio del silencio de la familia, a cambio de que esto no se investigue, a cambio de que no se sepa qué pasó, a cambio de que no existan, entre comillas, antecedentes de lo que efectivamente sucedió. Es por esto que, desgraciadamente, muchas familias nunca saben lo que realmente sucedió, nunca quedan con un responsable porque aceptan estas negociaciones rápidas. Sin embargo, la familia de doña Claudia, en este caso, y nosotros como sus abogados, hemos tomado el bastión, en este caso, de dar una lucha que nos permita, en este caso, averiguar con exactitud quiénes fueron los responsables y de qué modo. Y una vez que esto esté establecido, recién ahí vamos a pasar a buscar indemnizaciones de carácter económico, porque como bien me podrá refrendar en este caso el padre que nos acompaña esta mañana, difícilmente una suma de dinero va a reemplazar en este caso a su hija y no hay forma de que efectivamente cualquier indemnización pueda reparar el tremendo daño, el tremendo dolor por el que ellos están pasando, más todavía cuando ayer se cumplió el primer aniversario de su fallecimiento. Y es por esto que en realidad cada vez que ocurre un accidente hay que buscar asesoría, hay que preguntar en este caso, consultar a un abogado antes de firmar cualquier documento, porque lo más probable es que la empresa, el empleador, intente de alguna manera comprar el silencio de los deudos. Y después de que se firma una transacción, un finiquito de esta naturaleza, ya no se puede hacer nada. Efectivamente es un reconocimiento de que el proceso se ha cerrado. Y es por lo mismo lo importante de contar siempre con una asesoría que les permita, en este caso, luchar por los objetivos que se proponen, como es el objetivo de la familia doña Claudia Uribe, que es esclarecer las responsabilidades. Claro. Porque permítame, doña Claudia, las manipuladoras de alimentos todos los días están enfrentando este tipo de riesgos. Sabemos su importante labor, su loable labor en cada una de las instituciones escolares de nuestro país. Y el ISERVI es la empresa que le presta servicio al Estado. Por lo mismo, lo que uno esperaría es que el Estado, en este caso, ejerciera la debida supervigilancia sobre el ISERVI, que es la empresa, y le exigiera que las medidas de seguridad en que se desempeñan las manipuladoras de alimentos sean las óptimas. Cuestión que en este caso, desde luego, no ocurrió. Sí, justamente preguntarle también, en este caso, bueno, recordar también a la gente que se está integrando justamente, es que estamos con este caso de esta manipuladora de alimentos, Claudia Uribe, que lamentablemente ya el año pasado, producto de un accidente laboral, perdió la vida por la manipulación de un montacarga. Preguntarle también a don Claudio, en este caso, durante todo este tiempo, ya ha pasado un año, ¿ustedes han recibido algún tipo de acercamiento, alguien del sindicato, alguien de la empresa? ¿Alguien se ha acercado a preguntarle, a preguntarle a ustedes cómo se encuentran? ¿O de repente también ocurre que alguna otra compañera de Claudia ha entregado mayores datos? ¿Se ha acercado a ustedes? No, nadie, nadie, nadie. Nosotros esperábamos que la gente de Alicervi nos prestara un beneficio, no sé, algo, pero nada, no se han acercado. Ellos están indolentes, no se han acercado ni desde el día uno de que mi hija falleció.
ni una ayuda, nada, el sindicato tampoco, menos. El sindicato trabaja para la empresa, no, tampoco nos prestó ningún servicio, ninguna ayuda, ni asesoramiento, nada. Lo hemos hecho solo y con la ayuda de Felipe, que nos ha guiado por el camino que nosotros vamos, que es ver las responsabilidades que ellos tienen, porque esta muerte de mi hija pudo haberse evitado. Totalmente evitado, como dice usted, si ya Claudia al poco tiempo de estar trabajando evidenció este tema de denuncia, y justamente además yo vi la pauta de ayer, vi los videos de ustedes que nos enviaron a través de los chats de prensa, y esta además es una empresa que no es primera vez que tiene problemas. Ha tenido denuncias en otras oportunidades, y eso es lo que cuestionaba, y yo escuchaba una de las declaraciones de don Claudio, que cómo era posible que una empresa, teniendo más problemas, teniendo denuncias, siguiera recibiendo contratos del Estado. Correcto, correcto, sí. Es que eso a nosotros nos llama Desgraciadamente, mucho la atención. Adelante, Felipe. desgraciadamente esa es la situación que se vive en la actualidad. La empresa, a pesar de tener esta responsabilidad, a pesar de no ser el primer accidente que enfrenta, continúa. Y aquí debemos preguntarnos cuáles son los debidos controles que ejerce el Estado de Chile para que sus dineros no vayan a financiar empresas, en este caso el sector privado como Alicervi, que en realidad en su conciencia tiene la vida de trabajadores, tiene precedentes de un mal actuar en materia de prevención. Uno esperaría que el dinero público, el erario nacional, se gastara con empresas que realmente se preocuparan de cuidar a las personas. No cabe duda que muchas veces los trabajadores son un número más para los empleadores. Claudia seguramente era un número más y seguramente los gerentes de operaciones de Alicervi nunca se preguntaron qué pasaría si efectivamente este montacarga se caía. Sabían que no estaban hechas las mantenciones, sabían de que efectivamente no estaba al día en su revisión este instrumento, pero ¿alguien se preocupó? No, desgraciadamente no, porque los trabajadores generalmente son la carne de cañón, Oye, un número Felipe, y más, en les este da lo caso mismo. una consulta. Debido a que el montacarga fue construido hace 7 años, es parte de la estructura del jardín. En este caso, pregunto, así que es como una duda que tengo ahora, ¿es responsabilidad de Integra, que es el que ve infraestructura, perdón, del jardín, o es responsabilidad, en este caso, también responsabilidad de Aliservice, quien es el que debe velar por todo el funcionamiento y que sus empleados tengan un lugar seguro para trabajar? Doña Claudia, primero que todo, permítame felicitarla porque la pregunta que usted hace es totalmente, dicho popularmente, al callo. Es la pregunta que hay que resolver en esta situación. ¿De quién es la responsabilidad de la mantención del montacarga? Usted dice bien, el montacarga es de propiedad de Integra, que es el dueño del jardín infantil, pero ellos se lo entregaron en concesión a Aliservice, es decir, ellos debían, en este caso, utilizarlo al igual como utilizan las cocinas, al igual como utilizan en este caso todas las herramientas que dispone en este caso el jardín infantil para generar la alimentación de los menores. Y por lo mismo uno podría entender en un primer término que la responsabilidad recae en Alicepi porque son ellos quienes estaban a cargo de la utilización de esta herramienta. Pero ojo, el dueño de esta propiedad, que es la Fundación Integra, ¿acaso no tendría que haber velado para que Claro. efectivamente las revisiones se hicieran? Entonces, por eso le digo que su pregunta es muy precisa, muy inteligente, porque va a ser, en realidad, ahí se va a gestar la controversia, porque entre Integra y Alicervi, discúlpeme de nuevo lo coloquial, pero lo que van a hacer es tirarse a la pelota, lo que van a hacer Claro, es echarse la culpa mutuamente, es decir, bueno, era mutuamente. tuyo, sí, pero tú tenías que mantenerlo. Ahora la pregunta, doña Claudia, los ascensores en nuestro país, ¿quién los vigila? ¿Quién los revisa? Los montacargas. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque un vehículo todos los días tiene que, o sea, perdón, todos los años tiene que pasar Con por una su revisión revisión técnica. técnica. Pero ¿y qué pasa con los ascensores? Claro. O sea, nosotros sabemos que no es común que caigan, pero en este caso un montacargas puede estar 7 años sin ninguna revisión.
Entonces, por eso nosotros creemos que de acá tenemos que avanzar a que exista un mayor grado de regulación. Si uno espera que las cosas se hagan solamente por buena voluntad, porque técnicamente las empresas tienen las ganas de actuar de forma correcta, las cosas no van a pasar. Acá no podemos estar a la espera de solamente una buena fe. Tenemos que empujar a que el Estado mismo sea, Mm. ya sea por medio de que la Fundación integra, o quizá incluso generar una nueva responsabilidad en alguna institución, por ejemplo, Una municipal, que, fiscalización, re, algo. que revise, Oye, Felipe, fiscalice, y consulta, ¿sí? ¿Ali Service tenía algún tipo de seguro de vida o algo para sus trabajadores? No, no lo tenía, pero además desconocemos si habían seguros propiamente tal por responsabilidad civil. Pero todo eso se lo podemos contar a partir del miércoles, porque el día 29, martes de la próxima semana, frente al Tribunal del Trabajo del Paraíso, van a quedar al descubierto mucha información, así que desde ya la dejo en este No, caso totalmente. invitada Es para súper que podamos... importante, primero, eh, por todo el dolor que está viviendo la familia de Claudia, perder una hija en esa circunstancia por un accidente laboral que perfectamente se podría haber evitado, obviamente, y que ellos han buscado inalcanzablemente o incansablemente algún tipo de respuesta, como dices tú, muchas veces esto queda en cuatro paredes, queda en una indemnización rápida, pero acá ustedes quieren llegar hasta la última instancia. Y claro, obviamente dejar las puertas abiertas del matinal, vamos a estar ahí muy pendiente porque además esto ocurrió no solamente una trabajadora, ocurrió en un jardín infantil donde hay muchos pequeños, donde hay muchos niños. Entonces, Usted tiene finalmente, razón. son dos comunidades que se ven frágiles frente a esto. Primero, la comunidad laboral, las trabajadoras que son parte de Ali Service, que a lo mejor esto está pasando en muchos otros lugares, y también esos niños que están yendo diariamente a ese jardín. Entonces, finalmente son cosas que a lo mejor van a sacar otro tipo de denuncias, porque, o sea, que me diga, como dijo don Claudio, que su hija muchas veces no llegaba a la alimentación y que ellos de su propio bolsillo tenían que sacar dinero para comprar cosas para hacer el almuerzo a los niños, simplemente esto yo creo que es la punta del iceberg. Efectivamente, tiene usted razón, que acá no solamente está en juego la seguridad de los trabajadores, sino que también de los mismos niños que asisten Sí, diariamente a estos jardines infantiles. Y le vuelvo a agradecer, en este caso, la cobertura que como programa le dan, en este caso, a la tragedia que está enfrentando la familia de Claudia, acá representada por don Claudio, su padre, porque efectivamente lo que ellos buscan es que se sienten precedentes. Uno siempre escucha, doña Claudia, frente a hechos de esta naturaleza, que las personas dicen lo que ruegan es que nunca vuelva a suceder. El claro. problema está en que en nuestro país todos los días, todas las semanas nos estamos enterando del fallecimiento o un accidente grave de los De trabajadores. accidentes, sí. Basta. Tenemos que tener progreso desde luego. Queremos que efectivamente las empresas funcionen desde luego. Nadie está en contra, en este caso, del emprendimiento privado. Pero lo que se está buscando es que efectivamente las condiciones aseguren que los trabajadores van a salir de su casa y van a volver. Porque si bien es cierto, para la empresa pueden ser un número más, para sus familias es en este caso una hija la que no vuelve, una hermana la que no vuelve, un familiar, una amiga la que no vuelve, y eso es con lo que tenemos que poner atención, porque desgraciadamente si el cuidado, la prevención y la protección no la ponen los mismos trabajadores, créame que los empleadores van a preferir siempre hacer la vista gorda. Le Claro. agradezco mucho el contacto y estaremos a la Sí, espera vamos a que estar súper efectivamente puedan atentos informar. justamente a todo lo que pase. Queremos mandarle saludos y también queremos dejar las cámaras para don Claudio Uribe, padre de esta joven manipuladora también, para que un poco exprese qué desea con este juicio que va a partir la próxima semana. Así que dejamos las cámaras para usted, don Claudio, para poder escucharlo. Sí, quiero darle las gracias al programa que nos está mostrando, nos está haciendo visibles, porque nosotros somos personas no visibles.
Si no lo fueran por ustedes que nos están dando en este minuto en cámara, esto quedaría en nada. Entonces nosotros tenemos que hacer visibilizar esto para que mi hija tenga justicia. Nosotros lo que esperamos que se reconozcan que ellos son los culpables, que ellos de alguna forma los castigue la justicia, no que les dé unas clases de ética como hemos visto anteriormente, y que paguen como tienen que pagar, porque es una vida. No queremos que ninguna otra manipulación les vuelva a pasar lo mismo que le pasó a mi hija. Que es lo que nosotros esperamos, que haya justicia. Y muchas gracias por la entrevista que nos hicieron. Muy agradecido. Sí, muchas gracias, don Claudio, a usted por la confianza. Y bueno, decirles que vamos a estar muy atentos a lo que ocurra la próxima semana, porque yo creo que más datos van a salir de esta empresa a partir de este juicio, así que vamos a estar muy atentos, así que ahí vamos a estar en contacto para poder seguir el seguimiento. Así que muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes, muchas gracias.